Bueno, buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias por venir. Una de las líneas de actuación de Izquierda Unida Los Realejos es la recuperación de la memoria histórica. Es buscar la verdad, hacer justicia y lograr la reparación de las víctimas del franquismo y de sus familiares. Por ello, y desde hace varios años, hemos venido desarrollando una serie de actividades para informar y contribuir a ese objetivo, rendir homenajes a aquellas personas que defendieron hasta la muerte o con el exilio la libertad, la igualdad y la fraternidad. Es decir, los valores que representan la Segunda República Española, instaurada en el Estado español el 14 de abril de 1931 y que fue atacada y derrotada por el golpe de Estado de militares fascistas con el apoyo de la burguesía y de la Iglesia Católica, la decisiva colaboración de la dictadura de la Alemania nazi y la Italia fascista, sin olvidar la connivencia de las democracias europeas. Pues bien, a tal efecto, y coincidiendo con el 80 aniversario de la victoria del Frente Popular en las elecciones generales del 16 de febrero de 1936, este año hemos elegido la figura de Juan Negrín, prestigioso doctor canario, nacido en Las Palmas de Gran Canaria el 3 de febrero de 1892 y el último presidente de gobierno de la Segunda República Española desde mayo de 1937 hasta marzo de 1939, continuando en el cargo en el exilio hasta 1945. Asimismo fue ministro de Hacienda y de Defensa y falleció en el exilio en París el 12 de noviembre de 1956. Finalmente, queremos agradecer la colaboración de la Asociación Archivo Guerra Civil, Exilio y Resistencia y de la Fundación Juan Negrín, cuyo presidente honorífico, don Eligio Hernández Gutiérrez, nos acompañan hoy. Los intervinientes de esta charla, los ponentes, van a ser Luana en un principio y después Floren Dimas. Luana es licenciado de Historia y tiene un doctorado por la Universidad de La Laguna. Reparte su trabajo de investigación entre la provincia de Sevilla y la isla de Tenerife. Ha participado en numerosos proyectos de investigación sobre la memoria histórica en Tenerife, centrado en el proceso represivo durante la Guerra Civil Española y el primer franquismo, de los cuales ha publicado sus resultados en congresos y publicaciones de diverso tipo. Tiene 3 investigaciones: investigación, arqueología y documental sobre los 11 desaparecidos republicanos del cementerio de San Juan, La Laguna, la indagación histórica y localización arqueológica de los desaparecidos en Tenerife, el caso de las Cañadas del Teide, la indagación histórica sobre los desaparecidos y represaliados por el franquismo en Tenerife, y sus publicaciones en Rebeldía, que ya estuvo aquí presentándola con los compañeros, autoguía de memoria histórica de La Laguna, la represión franquista en Canarias y el franquismo en Canarias, y pertenece al grupo de investigación sobre el subdesarrollo y el atraso social del Departamento de Geografía e Historia de la Universidad de La Laguna. Y Floren Dimas, amigo de la casa, se puede decir, que cada vez que viene pues nos hace una visita, fue oficial del Ejército del Aire, instructor y profesor de paracaidismo en la MP, destinado en la escuadrilla Plus Ultra de la Guardia Real. Inicia sus investigaciones sobre la represión franquista en 1972, cuando su madre le cuenta que el abuelo Ginés no ha muerto realmente de tuberculosis, como siempre se había dicho en la familia. El abuelo Ginés había sido fusilado por ser maestro republicano afiliado a Izquierda Republicana y miembro del Frente Popular. Investigador de Historia Social y Militar en la región de Murcia, así como sobre la represión política militar franquista, bajo la dirección científica del Departamento de Historia Contemporánea y de América de la Universidad de Murcia. Ha consultado interrumpidamente desde 1994 la mayoría de los archivos estatales y privados, como el de la Fundación Canaria Juan Negrín de Las Palmas, y revisado en el Museo Naval de Cartagena más de 6.000 expedientes sumariales, presentando varias comunicaciones en congresos y encuentros de investigadores. Ha publicado artículos temáticos en revistas y periódicos españoles y extranjeros, muchos de ellos rastreables en Internet. Forma parte de la directiva de
Asociación de Guerra Civil, Exilio y Resistencia, de la que es delegado por la región de Murcia. En 1995 fue cofundador de la primera asociación memorialista registrada en España, Amigo de los Caídos por la Libertad, de la que ha sido presidente hasta 2009. En 2004 fue galardonado con el premio a la lealtad republicana por la Asociación Manuel Azaña, habiendo ofrecido conferencias sobre temas memorialistas por toda la geografía española y del sur de Francia. Creo que, en primer lugar, decir que creo que es una buena fecha para realizar un acto de estas características, porque, como ya se ha comentado anteriormente, hace 10 días se conmemoraba el triunfo o la victoria, el 80 aniversario de la victoria del Frente Popular en febrero, el 16 de febrero de 1936. Entonces creo que son unas fechas idóneas para realizar un acto de estas características, ¿no? Me gustaría romper una lanza por la gente de Izquierda Unida de Los Realejos, porque me consta de que ya llevan unos cuantos actos de estas características. Entonces creo que también es agradecer que, bueno, que se preocupen un poco por mantener la llama viva, la memoria de aquellos que lucharon y murieron por defender la legalidad republicana hace 80 años, ¿no? Entonces creo que tiene también su mérito la agrupación de Izquierda Unida de Los Realejos, ¿no? En ese sentido. Yo me voy a la ponencia que les voy a ofrecer esta noche es una síntesis, como dice el título, una síntesis del proceso represivo en Tenerife. Es verdad que se quedan muchas cosas en el tintero, pero creo que con el tiempo que tenemos para explicar la ponencia, creo que he intentado sintetizar en lo posible cuáles son las principales formas de represión que se dieron lugar en la guerra civil y en los primeros años del franquismo, de la dictadura en la isla, ¿no? Bueno, una breve introducción. La Segunda República se instauró en el 14 de abril de 1931. Para las clases trabajadoras fue un momento, la llegada a la República, de reivindicación democrática, de modernización, de cultura y educación, ¿no? Las clases trabajadoras anhelaban con el inicio de la República un periodo de cambio con respecto a la vida que habían llevado anteriormente, ¿no? Sin embargo, la República también se caracterizó por crisis económicas. Digamos que los años 30 coincide con un periodo de graves crisis económicas no solo en las islas, sino también en todo el resto del territorio español. No hay que olvidar que en 1929 se había producido el crack y digamos que eso se alargó a lo largo de toda la década de los años 30, ¿no? Incluso en el territorio español. Fue un periodo también de conflictividad social. Digamos que las clases trabajadoras en 1931 esperaban que con la República anhelaban los cambios para la clase trabajadora, pero después rápidamente vieron, sobre todo a finales del 32, a comienzos del 33, que las peticiones de la clase trabajadora se quedaban en el tintero por el gobierno republicano socialista, ¿no? Fue un periodo de la República de duro enfrentamiento ideológico. La fotografía que pueden ver ahí con los guardias civiles y los dos campesinos es una fotografía tomada en una huelga campesina en 1932, concretamente en enero, donde 300 campesinos de Buenavista salieron a tomar la tierra por las armas. Ya los campesinos comprendían que no podían esperar que las reformas del gobierno de la conjunción republicano-socialista le iba a solucionar sus problemas, ¿no? Con esto quiero decir que fueron años de terrible conflictividad social, ¿no? Enfrentamiento ideológico también. Ya el último año de la República, ya cuando se instaura el Frente Popular, ya el enfrentamiento ideológico era muy palpable, ¿no? Y a las derechas solo les quedó el camino de la insolución del golpe de Estado para frenar el avance de los movimientos de izquierda y de los sindicatos de izquierda, ¿no? Sin duda la República, sobre todo con la llegada del Frente Popular, tuvieron temor, la oligarquía verdaderamente tuvo temor a partir del 16 de febrero del 36, ¿no? Y de ahí el terrible, la llegada del golpe de Estado el 18 de julio, ¿no? Bueno, en Canarias, como ustedes ya saben, no hubo guerra civil en sí, no hubo enfrentamiento bélico, pero eso no significa que no hubiera represión. Al contrario, hubo una represión feroz. A los investigadores nos llama mucho la atención, dado que no hay enfrentamiento bélico en sí, como sí hubo en la península,
sí nos llama la atención la terrible represión que se ejerció sobre el movimiento obrero canario, ¿no? Claro, eso tiene unas explicaciones, ¿no? Y esas explicaciones hay que buscarlas en el periodo republicano, ¿no? Las formas de represión sobre los republicanos son muchas, ¿no? Yo, a lo largo de la ponencia, les voy a tratar de sintetizar algunas de las principales, de las que consideramos nosotros principales, las formas de represión sobre el movimiento obrero tinerfeño, ¿no? Encarcelados, fusilados, desaparecidos, batallones de trabajadores forzosos y campos de concentración. La fotografía que pueden ver ahí es la famosa fotografía de la reunión de La Esperanza el 17 de junio de 1936, cuando ya se comienza a orquestar el golpe del 18 de julio, ¿no? Es la famosa reunión de las raíces, que bueno, ya han demolido el famoso obelisco hace ya unos meses. Y bueno, ahí fue donde donde está esa fotografía, donde estaba el obelisco antiguamente. Voy a empezar un poco a hablarles de las formas de represión, ¿no? Bueno, aquí les hablo un poco del universo carcelario que se instauró en Tenerife a partir de 1936. A partir del golpe del 18 de julio de 1936, miles de republicanos en Tenerife fueron encarcelados, ¿no? Nosotros, los investigadores, distinguimos dos fases represivas. La primera fase represiva es la que se inicia en los pueblos, en cada uno de los pueblos. Es decir, en cada uno de los pueblos de la isla se comienza a detener a los simpatizantes y digamos, militantes obreros, tanto sindicales como de los partidos políticos, ¿no? Entonces, digamos que se comienza a detener en los pueblos, principalmente se les detiene, se les encarcela en las cárceles municipales, y de las cárceles municipales son trasladados a las cabeceras comarcales. Podemos poner el ejemplo del Valle de la Orotava. Los realejos, por ejemplo, los detenidos fueron los primeros días del golpe, fueron trasladados al acuartelamiento de la Orotava. Después se instauró el Teatro Teobaldo Power. En Santa Cruz, la principal cárcel en esas primeras semanas del golpe militar fue la cárcel provincial de la calle San Miguel. En La Laguna, toda la comarca noroeste, principalmente va a ser La Laguna, la cárcel consistorio del ayuntamiento, la que va a aglutinar todos los encarcelados de esa zona. El Valle de Güímar va a ser el cuartelillo de la Guardia Civil. Todos los detenidos de Arafo, de Fasnia, de Candelaria van a ser detenidos en el cuartelillo de Güímar, ¿no? Posteriormente hay una segunda fase represiva. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando ya pasan las primeras semanas del golpe militar, las cárceles comarcales, las cárceles locales y las cárceles de las cabeceras de comarca comienzan a quedarse pequeñas. Porque no hay que olvidar que los golpistas en principio pensaban que el golpe iba a triunfar rápidamente, pero el golpe militar fracasa y la confrontación se extiende. Entonces el golpe triunfa rápidamente, no solo en Tenerife, sino también en el archipiélago canario. Hay algunos focos de resistencia en Gran Canaria, pero el golpe triunfa rápidamente y las cárceles se van llenando rápidamente de militantes republicanos, ¿no? Entonces las cárceles locales y las cárceles de las cabeceras comarcales comienzan a quedarse pequeñas. Entonces, ¿qué hacen? Pues comienzan a articular nuevas zonas improvisadas para meter a las miles y miles de personas que se comienzan a detener. ¿Dónde se improvisan esas cárceles? En la capital de la isla, en Santa Cruz. Es el momento en que surge, por ejemplo, la prisión Costa Sur Faifes, que va a ser el principal presidio donde se va a concentrar digamos, los militantes y republicanos y militantes sindicalistas de la isla. Va a ser el principal presidio donde se van a concentrar. Faifes, como ustedes saben, era un almacén de exportación de frutas de la compañía inglesa Faifes, que cede unos almacenes en la avenida de los Asuncionistas, lo cede para que las autoridades sublevadas comiencen a encarcelar a la mayoría de los prisioneros. Pero también están los barcos prisión. Los barcos prisión son una serie de barcos que Álvaro Rodríguez López, hermano de Álvaro Rodríguez López, cede a los golpistas en la bocana del puerto de Santa Cruz para introducir también a los prisioneros republicanos, ¿no? Ahí vemos la ligación que hay de la oligarquía con los militares golpistas, ¿no? Faifes es una de las principales compañías exportadoras, cede su almacén a los golpistas para convertirlo en un presidio. Álvaro Rodríguez López cede sus barcos, o parte de sus barcos, porque después se unen otros, parte de sus barcos para que forme parte del universo carcelario de la capital, ¿no? También se organizan otros espacios, el Castillo de Paso Alto, antigua fortaleza de Santa Cruz, la Caballería es una estancia de un cuartel en la Cuesta que se acondiciona también para meter presos, ¿no? La cárcel provincial,
habíamos hablado que la cárcel provincial de Santa Cruz en los primeros momentos del golpe se llena, pero una vez que pasa el tiempo, una vez que se prepara Faifes para meter a la población reclusa, la cárcel provincial de la calle San Miguel queda ya relegada para las mujeres, ¿no? A su vez, digamos que hay una concentración de presos desde los pueblos a las cabeceras de comarca y de las cabeceras de comarca a la capital. Pero también se produce esa concentración de presos de las islas menores a la capital provincial, que es Santa Cruz. Es decir, se va a trasladar presos desde el Hierro, La Palma y La Gomera hacia principalmente a Faifes y a los barcos prisión en Santa Cruz de Tenerife, ¿no? Son en esos traslados, por ejemplo, yo lo comentaré un poco más adelante, en esos traslados donde se producen algunas desapariciones, como por ejemplo en La Gomera. Aquellos líderes que habían tenido la osadía de levantarse, por ejemplo, en los sucesos de Hermigua, en 1933, en ese traslado de prisioneros de La Gomera a Santa Cruz de Tenerife para introducirlos en Faifes, son muchos militantes de La Gomera son desaparecidos, por ejemplo, ¿no? Como pueden ver en la fotografía, es el estadio Loreto Rodríguez López. La flecha indica, bueno, la flecha no se ve bien, pero si se fijan, estas tres naves de aquí son las tres naves de Faifes. Esta es la avenida de la Asuncionistas, que es la actual Rambla de Santa Cruz, ¿no? Faifes sería aquí. Para que ustedes se puedan hacer una idea, esto es Tomecano. En la época era, como pueden ver, eran campos, eran plataneras. Y este es el campo de Rodríguez López, que todavía está en construcción, ¿no? Todo esto va a ser urbanizado, pero para que ustedes hagan una idea de dónde estaba el penal de Faifes en esa época, ¿no? Que es aquí, al lado de un poco el Tomecano, lo que es Tomecano hoy en día. Esto es Faifes, una fotografía de Faifes, en el exterior de Faifes. Aquí pueden ver lo que son los almacenes. Esta es la garita de entrada. Esta fotografía la pedimos nosotros hace unos años a la revista La Ilustración, una revista francesa que se hizo eco, digamos que mandó reporteros a fotografiar en 1936 los presidios en Tenerife, ¿no? Estas cestas que ven aquí, en la esquina de la garita, son las cestas de los familiares de los presos, ¿no? Que les van a llevar comida y ropa limpia. Entonces esos cestos son depositados ahí en la esquina, ¿no? Una vez que son utilizados. Esta es una fotografía de Faifes, una de las pocas, bueno, la fotografía que todo el mundo conoce. Yo creo que solo hay dos fotos del interior de Faifes, esta y otra fotografía de los jardines de Faifes. Pues esta es la principal, la que conoce todo el mundo, ¿no? Es una de las tres naves donde están metidos los reclusos, ¿no? Esta es la cárcel provincial de la calle San Miguel, están los presos en misa. Yo es la única fotografía que conozco de la cárcel San Miguel, ¿vale? De la cárcel provincial de Santa Cruz de Tenerife. Estos son los barcos prisión, al fondo. Esta serie de barcos son los barcos prisión donde alojaron a unos 500 prisioneros republicanos de todas las islas de la provincia occidental, ¿no? Y esta es una fotografía del interior de esos barcos, ¿no? Los prisioneros en uno de los barcos que estamos comentando. Bueno, otro digamos, tipo de represaliados son los fusilados, ¿no? Digamos que por sus actividades políticas durante la Segunda República y por su actividad sindical, a partir de 1936, con la detención de miles de militantes republicanos, esos militantes republicanos, muchos de ellos son procesados en militares, en los tribunales militares franquistas, ¿no? Y muchos de estos militantes son condenados a muerte y son fusilados. En la provincia de Tenerife, el número de fusilados que contamos son de 63 fusilamientos, ¿no? Por condena de pena de muerte por los tribunales franquistas. Claro, estamos hablando de tribunales en que los militantes obreros no tenían ninguna capacidad de defensa, ¿no? Digamos que son pantomimas a la hora de justificar ese tipo de ejecuciones. ¿Quién son estas personas ejecutadas? Pues principalmente son líderes obreros de todos los partidos y todos los sindicatos, ¿no? Las ejecuciones se llevaron a cabo en la batería militar del Barranco del Hierro. Hoy en día está desaparecida, pero la batería militar del Barranco del Hierro antiguamente estaba situada en lo que es hoy la refinería de Cepsa, ¿no? Y en esa batería militar es donde se produjeron las ejecuciones. Dentro de los fusilados de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, destaca sobre todo el conocido como proceso a la CNT. El proceso a la CNT es un macro proceso judicial
de los sublevados, que someten a 60 encausados, casi todos de la CNT. Hay que recordar que la CNT era el principal sindicato de Santa Cruz de Tenerife, tanto en toda su área metropolitana, tanto en Santa Cruz como en La Laguna. El sindicato primigenio va a ser la CNT, y eso se va a ver después en la represión. Y el proceso de la CNT es un ejemplo de lo que estamos hablando, de la importancia que tuvo la CNT como sindicato a lo largo de la República, tanto en La Laguna como en Santa Cruz, sobre todo el sector tabaquero, ¿no? Entonces, en enero de 1937 son ejecutados 19 anarquistas a la vez, el mismo día, ¿no? Y esos anarquistas fueron enterrados en el cementerio de Santa Lastenia. Pero en 1945, digamos que para hacer la puñeta, si me permiten la palabra, levantaron los cuerpos, las sepulturas donde estaban enterrados y las desplazaron. Y los familiares de esos anarquistas fusilados no supieron después dónde estaban enterrados sus familiares, hasta hoy en día, ¿no? Esto es una fotografía aérea de Santa Cruz en esa época. Como pueden ver, Santa Cruz está aquí al fondo. Esto es el origen de la refinería de Cepsa. Y esto aquí está, no lo pueden ver, pero esta mancha que está aquí es la batería militar del Barranco del Hierro. Hay una serie de cañones para defender esa zona de la costa, y ahí es donde se producen las ejecuciones de los 63 condenados a muerte por los tribunales militares franquistas. Esta es la obra de Ricardo García Luis, que se llama Proceso de la CNT, 19 fusilados el 23 de enero de 1937. Es una obra que Ricardo dedica expresamente al estudio de esos 19 anarquistas fusilados, ¿no? Otro tipo de represaliados son los desaparecidos, que son quizás la categoría donde más hemos investigado a lo largo de los 4 años que estuvimos investigando la cuestión de la memoria histórica en Tenerife. Las desapariciones van a ser la arista más violenta de la represión. ¿Por qué digo la arista más violenta? Es decir, no podemos comparar entre un fusilado y un desaparecido, entre un encarcelado, entre una persona que fue exiliada. Todos son represaliados, por supuesto. Claro que hay un grado de sufrimiento detrás de todos los rasgos de represaliados, pero decimos que es la arista más violenta porque los desaparecidos muchas veces nunca llegaremos a saber qué pasó con esa gente. Por ejemplo, los fusilados están las sentencias de muerte. Es verdad que los 19 fusilados no sabemos dónde están porque las tumbas fueron movidas, pero supuestamente muchos, fusilados, después fueron enterrados, aunque después no se les permitiera a los familiares a lo largo de la dictadura visitar sus tumbas. Sin embargo, sí se sabía dónde estaban. Muchos desaparecidos hoy en día no sabemos dónde están, todavía no los estamos buscando. Por eso decimos que es la forma de represión más violenta, digámoslo así, ¿no? El objetivo de las desapariciones fue neutralizar la resistencia en los primeros momentos, infundir el terror en la población civil, ¿no? Y sobre todo en los líderes, en las agrupaciones de izquierda, ¿no? Neutralizar cualquier respuesta al golpe militar del 18 de julio, ¿no? ¿Quiénes fueron los que ejercieron quiénes procedieron a desaparecer a los militantes de izquierda? Pues todos aquellos movimientos que acompañaron y que apoyaron el golpe: Guardia Civil, Ejército, Falange, Acción Ciudadana, ¿no? Esos fueron los principales grupos que llevaron a cabo las desapariciones en esta isla, ¿no? Las fases temporales más elevadas de desapariciones nosotros las registramos a partir de la investigación entre julio del 36 y mediados de 1937. ¿Por qué hasta mediados de 1937? Porque es lo que nosotros llamamos la fase arbitraria de la represión. Digamos que en los primeros meses, desde el 36 hasta mediados del 37, no hay control alguno de la represión. Digamos que la represión es ejercida por las masas de derechas que apoyan el golpe, ¿no? Después, la represión, con el paso del tiempo, con el paso de que la guerra civil se extiende, la represión, digamos que se institucionaliza, ¿no? La represión después ya pasa a los militares, a los procesos judiciales militares, ¿no? Pero en los primeros meses de la guerra civil, digamos que la represión es arbitraria, es decir, no hay ningún, no hay ningún modo de registrar esa represión en el sentido de que los fusilamientos, los encarcelamientos, el exilio, todo eso queda registrado, de forma documental. Pero las desapariciones no hay forma de rastrearla documentalmente.
y eso es un problema, ¿no? Y digamos que los índices más elevados de desapariciones nosotros los registramos sobre todo en 1936 hasta mediados del 37. Y a partir de 1937, esto no significa que en el 38, el 39, en el 40, en el 41, en el 45 no se producen desapariciones. Claro que se producen desapariciones en esos años, pero no es las cifras no son tan elevadas que en 1936 y los primeros meses de 1937. Bueno, los lugares para hacer desaparecer. Tenerife, hay un elemento que la diferencia de las demás islas y del resto del territorio nacional. Las desapariciones en el territorio, digamos, en el territorio peninsular, son fusilamientos. Hay que buscar sobre todo los desaparecidos en las cunetas, en los cementerios, incluso en Gran Canaria. Las formas de desaparecer en Gran Canaria y en Tenerife son distintas. En Gran Canaria, las desapariciones se van a llevar a cabo sobre todo en pozos en diferentes pueblos, que después lo comentaré, y sobre todo también en las zonas de las cumbres de la isla, ¿no? En Tenerife la gran fosa de republicanos va a ser el mar, y eso a los investigadores que nos dedicamos a rastrear el tema de las desapariciones, eso es un problema añadido, porque una persona que es desaparecida en el mar no hay forma de recuperarla. Un cuerpo tú lo tiras al mar y en 80 años eso no lo podemos recuperar. Es muy difícil recuperar un cuerpo que ha sido arrojado al mar, ¿no? Entonces, yo no digo que las demás islas hayan habido desapariciones en el mar, por supuesto. En La Gomera, por ejemplo, ya comenté que muchos de los militantes fueron arrojados